Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¡Pum! Bueno, vamos a seguir con el curso de la superación. El tema que nos toca hoy es la aceptación. Haz de cuenta que la superación es como un camino largo y que en cada camino hay ciertas cosas que hay que pasar. El primer filtro que hay que pasar sí o sí es la aceptación. O sea, tú puedes cambiar lo otro que sigue, cambiarlo de lugar o cambiarle de cosa, pero tendrás sí o sí que pasar por la aceptación. O sea, tú no puedes de pronto quitarla o hacer otra cosa y luego, ay no, ya me voy a aceptar. No, siempre tienes que pasar por el camino de la aceptación sí o sí. Ese es el primer filtro y por eso es tan importante. Por eso el camino de la tartamudez es la aceptación. Si tú no te aceptas, no puedes seguir con lo otro. Mira, nadie que ha superado la tartamudez y que se la ha corregido no ha pasado por la aceptación. Todo el mundo pasa por la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Porque claro, a lo mejor estarás pensando que aceptación es simplemente, ay, bueno, yo me acepto tal y como soy. Pero no quiere decir eso, no tiene nada que ver con eso. Yo entiendo que de pronto has leído mucho de lo que tiene que ver con aceptarse a sí mismo. En los libros hay muchas cosas que hablan sobre la aceptación. Mira, es muy probable que tú, si estás acá y si estás comenzando la superación, si estás en este camino, rechaces la tartamudez o tal vez tú puedas aceptarla pero superficialmente, pero por dentro todavía no te sientes coherente o no sientes o no aceptas la tartamudez porque en el fondo hay algo como que todavía no te gusta. Y ese es un gran problema porque la aceptación se trata de que veas a la tartamudez como algo de ti, como algo que ha estado en tu vida para que tú te superes, para que te conozcas, para que lo veas de una forma diferente. Mira, el día en que te aceptes 100% totalmente, sin ninguna cosita, el día en que te aceptes 100%, la tartamudez, si se tiene que ir, se irá. Y si se tiene que quedar, se quedará, pero ya la vas a ver de una forma diferente. Y eso es lo que se trata. Mira, cuando tú te aceptes totalmente, si la tartamudez se va a ir, ella se va a ir sola. Y si se queda, ya la vas a ver diferente, pero ya no vas a sufrir, porque ya la vas a gestionar. Si yo no acepto algo, significa que eso es superior a mí. Cuando algo para mí es un problema, significa que está por encima de mí. O sea, si yo no considero algo como un problema, significa que yo puedo gestionarlo. Por ejemplo, para mí no es un problema que de pronto mi mascota se enoje conmigo. ¿Por qué? Porque yo puedo gestionar eso. Porque yo puedo hacer que la mascota mía esté en... yo le puedo dar cariño y puede otra vez quererme o lo que sea. Pero yo puedo gestionar eso. Otra cosa sería que de pronto una persona se enoje conmigo y yo vea difícil eso y entonces yo considero eso como problema, pero yo soy el que le doy ese valor porque para mí esa persona tiene mucho valor y entonces yo veo difícil poder manejar eso y entonces se vuelve en un problema para mí y yo digo, wow, es un problema que esta persona esté enojada conmigo. Entonces es eso porque ya no puedo gestionarlo. En cambio, si yo, para mí algo no es un problema, yo puedo manejarlo, yo lo manejo como plastilina. ¿Por qué es importante la aceptación en la tartamudez? Porque yo ya la manejo, yo ya la controlo, yo ya la tengo acá. Cuando yo acepto algo, yo ya no tengo problema con eso, entonces para mí es más fácil verlo. Si no, no lo puedo ver porque está por encima de mí, porque simplemente es algo que rige mi vida, pero yo, si yo la veo, si yo la acepto, yo la puedo regir, yo la puedo controlar.
Yo no puedo superar la tartamudez si yo no acepto la tartamudez. Es algo muy loco pensar que la voy a aceptar para luego corregirla. Mira, el concepto de corregir yo lo manejo prácticamente como una cuestión de marketing, como algo de mercadeo, como algo para que tú entres al video y lo veas. Es una cuestión de titular, pero el hecho de corregir la tartamudez es una idea, eso no existe, eso ni siquiera pasa así, porque corregir viene de que, yo considero que esto está mal y por eso tengo que corregirlo. No, una cosa es superarlo. Yo por eso hablo de la superación, que es más que todo completa. La corrección es más que todo una cuestión de marketing, pero es algo como de superar el habla cuando ya la aceptas. Bueno, a medida que vamos avanzando en el curso, lo vas a ir entendiendo, porque entiendo que ahora puede que lo veas diferente y puede que los conceptos como que choquen un poco. Pero es una cuestión de perspectiva. Todo en la vida es una cuestión de perspectiva. Entonces, esta parte es importante. El primer filtro y el camino para superar la tartamudez es la aceptación. Claro, ahí es donde yo te voy a decir qué es la aceptación. Mira, yo te voy a contar una historia. Una historia que es de un hombre que todos los días dormía en una caverna. Y en esa caverna él tenía una cárcel y todos los días iba a esa cárcel y se encerraba. Un día el hombre salió y por casualidad se le perdieron las llaves de la cárcel. El hombre pasó todos los días buscando la llave y no la encontró. El último día, antes de partir, de irse de este mundo, el hombre estaba muy triste porque nunca pudo encontrar su llave y estaba allí en la cárcel solo, sin poder encerrarse. Luego pasó un hombre, bajó a las cavernas, entró a la cárcel y le dijo: bueno, es hora de irnos. Era la muerte. Y el hombre le dijo: dale, ya me voy a ir, pero me hubiese gustado por lo menos saber y encontrar la llave. Y la muerte le dijo: pues sí, es una lástima, pero tal vez te has buscado que de pronto la llave pudiera estar en tus bolsillos. Y el hombre, esculcándose bien, encontró la llave en el bolsillo. Y en la llave decía: esta llave está hecha por ti. Y el hombre se dio cuenta que él era el que había hecho la llave. Luego el hombre, cuando vio la cárcel, en la cárcel había una etiqueta donde decía: esta cárcel fue hecha por ti. Y el hombre se dio cuenta que la cárcel y la llave y todas las veces que se encerraba estaba hecha por él. Toda la película de la cárcel y de la caverna había sido creada por él. Pasa lo mismo con la tartamudez y la aceptación. La aceptación es una cuestión de un concepto que tú te tienes que quitar. Esa película te la creaste tú. Si yo tengo que aceptarme, significa que yo me creé mi película. Imaginemos que vivimos en un mundo donde todos son tartamudos. La aceptación no existiría porque todos son tartamudos. La aceptación existiría si de pronto un grupito de personas comienzan a hablar fluido y todos son tartamudos. Esas personas que hablan fluido pensarán que es que hablan fluidos y es un problema porque tienen que hablar tartamudeando como los demás, y entonces se les va a catalogar como los fluentitis, y ellos son los fluentitis, y tener fluentitis es un problema. Y entonces cuando tienes fluentitis tienes que aceptarte porque es que somos diferentes y los demás tienen tartamudez, y entonces nosotros los fluentitis tenemos que estar aceptados por la sociedad, y entonces todo el mundo de los fluentitis se alza una película y hace asociaciones y hace cosas para que todos nos acepten y seamos los fluentitis en un mundo lleno de paz y armonía.
Esa mamada no existe. La justicia, ni las cosas justas, ni que todo vaya por un nivel, ni que yo me acepto, tú me aceptas, la sociedad me acepta, eso es una estupidez. La sociedad es como es y ya está. La vida es una cuestión de mercado. Puede que pegue, puede que no pegues, las cosas no son justas. O sea, tú haces algo por ayudar a los otros y nadie te compra. Es así. No significa que es que, ay no, es que la sociedad es mala. La sociedad es como es y ya está. Lo que tú catalogues de malo o bueno, eso es una perspectiva tuya. A lo que quiero llegar es que la película de la aceptación, y tú te tendrás que aceptar, pero aceptarse quiere decir que yo me doy cuenta de que toda la película de la tartamudez, de yo rechazarla, de yo considerarla como malo, es una película que yo me creé, es una película que yo me creé a bases de conceptos, de una cultura, de lo que me enseñaron y de lo que yo vi. Claro, como yo vi que los demás hablaban fluidos y yo no, entonces yo me armé una cosa de que, ay, lo que yo tengo es malo, y entonces toda mi vida la regí por eso. Pero es una película y sigue siendo una película, y lo que tienes que hacer es que te tienes que dar cuenta de que cada día que pasa es una película que tú te montas. Yo hablo con una persona, yo me siento mal porque tartamudeé, es una película que yo me monté, que por el hecho de pensar que la otra persona fluya y yo no, y entonces y entonces, oh, esto que tengo es malo, porque la otra persona qué pensará, porque es que yo tengo que ser como la otra persona o hablar fluida como la otra persona y bla bla bla, y entonces comienzo a rapear y todo el mundo empieza a rapear y yo digo, oh sí, yeah, mentira, pero es una película que tú te montas, es una película y siempre va a ser una película. Entonces, ¿qué quiere decir la aceptación? De que te dejes de montar esa película. ¿Y cómo uno supera la aceptación? En esta vida, y como habíamos dicho, todo es una cuestión de pensamientos y argumentos. Pensamientos, argumentos y acciones. Pensamientos y acciones, pensamientos, argumentos y hechos. Como lo quieras llamar, es eso. Entonces, como yo ya he venido en una vida llena de interpretaciones, de rechazando la tartamudez, de algo que no me gusta, de no poderla gestionar, lo que yo tengo que hacer es diariamente tengo que ver las falencias que tengo y las interpretaciones de yo cómo pienso. Si tú no te das cuenta cómo piensas, es muy difícil empezar, porque no sabes cómo empezar y tú dices, bueno, ¿cómo empiezo? Muchos chicos me dicen, bueno, ¿yo cómo le hago? Bueno, ¿yo ahora qué hago? Bueno, o sea, ¿cómo empiezo a caminar? ¿Cómo doy el primer paso? El primer paso se da cuando te das cuenta que estás pensando mal, y es muy probable que pienses mal. Si rechazas la tartamudez, estás pensando mal porque te estás metiendo una película que es falsa. Pero claro, uno se da cuenta cuando uno piensa que, oye, pudiera ser que lo que yo estoy pensando sea falso, pudiera ser que todo lo que yo piense esté errado, y eso es una opción que yo le tengo que dar para yo verlo. Cuando yo lo veo, yo me doy cuenta. Cuando te das cuenta que estás pensando mal, entonces dices, oye, estoy pensando mal, tengo que cambiar esto, y la necesidad de cambiar te hace empezar. Entonces, toda tu vida has pensado que la tartamudez es mala. Tendrás que día a día constantemente argumentarte por qué la tartamudez es buena. ¿Por qué la tartamudez es buena? Te voy a dar pocas razones, pero hay muchas. ¿Por qué? Porque ha estado en tu vida y tú la creaste. Tú eres el propio responsable de haber traído la tartamudez y no pasa nada. Si pasa algo, significa que te metiste esa película. Si la tartamudez es un problema, yo tengo que hacer que sea un problema porque yo lo contrasto con algo. O sea, es como si alguien dice, ay, la vida es un problema. ¿Por qué es un problema? Yo lo tengo que contrastar para yo sacar esa etiqueta, para yo juzgarle. Ah, la vida es un problema porque no me siento bien. Ah, entonces yo lo contrasto para yo sacar esa idea. Esa idea es verdad, es falsa. Para otros la felicidad y la vida es increíble. Entonces yo, ¿cómo puedo sostener esa idea? Yo la sostengo porque yo le juzgo y porque yo la comparo. Entonces la tartamudez ha sido un problema porque tú te comparas con los otros, porque tú te creaste esa película.
y tú eres el responsable de eso. Entonces, la tartamudez está en tu vida para que tú veas esa mamada y para que te des cuenta que tú te inventas muchas películas que no son. La tartamudez también está en tu vida porque necesitas un camino de superación. Mira, todo el mundo tiene su cosa, todo el mundo tiene su superación, tiene sus etapas. Para uno será la muerte de alguien, para otro será que su vida esté a punto de la muerte porque le pasó algo, para otro será otro tipo de cosa que tenga, para otro será alguna enfermedad que no le deja hacer algo, para otro será alguna otra cosa que considere como problema y que no pueda salir de ahí. Todo el mundo tiene sus cosas, no es mentira. Si alguien te dice, no, es que yo en mi vida no he pasado y todo ha sido bien, hasta el que ha sido bien es un problema. Tal vez hay veces que todo vaya bien, porque entonces ya dices, bueno, no hay nada que hacer, todo va perfecto y entonces yo ya no tengo como mucho que hacer y la vida no tiene sentido, y entonces la persona se frustra y para esa persona el problema será que se frustre y se deprima y entre en depresión porque ya no le vea sentido. Todo el mundo tiene sus películas, todo el mundo tiene su camino de superación. Para ti el camino es la tartamudez, punto. También, ¿por qué es importante la tartamudez? Porque está en tu vida, porque tú la trajiste, porque está ahí para que la veas, porque cuando la veas te vas a superar. Y hay muchas cosas bonitas que tiene la tartamudez. La tartamudez te ha dado la posibilidad de tener empatía con los demás, de conocer cómo piensan los demás, de entender su mundo, de muchas otras cosas que tú puedes ir entendiendo. Entonces, eso es lo que yo quiero que veas. La aceptación, más que aceptarse y decirse que yo me acepto, quiere decir que te tienes que dar cuenta que tú eres el responsable de tu vida y que tú te creaste toda esa película. Entonces, cada día tienes que comenzar a pensar diferente, porque si tú quieres tener resultados, tendrás que pensar diferente. Es muy probable que lo que pienses hoy, lo pienses mañana, lo que pienses mañana, lo pienses la otra semana y así sucesivamente, y tienes que cambiar eso. Entonces, cada día tienes que llenarte de unos pensamientos diferentes, tienes que argumentarte por qué la tartamudez es buena, tienes que darte cuenta las películas que estás montando en cada situación y tienes que ir cambiando eso. Sé que al principio costará, pero hay que meterle un poco de chispa a eso. Cada situación, date cuenta cómo piensas, date cuenta lo que haces, y es muy probable que la forma en que lo veas no sea la correcta y te sientas mal, y ahí es donde empiezas a gestionarlo. Y luego de pensar que cada día esas situaciones tú las piensas mal y todo, ya tienes que contrastarlo con hechos. Entonces ya lo que hagas tienes que comenzar a pensar bien, a pensar diferente. También es bueno que cada día utilices afirmaciones, que te digas, oye, yo me amo, yo soy increíble, yo puedo hacerlo, yo soy el mejor, yo puedo lograr lo que yo quiera, yo soy una persona de mucho valor. Y cada día llénate de esas afirmaciones y de esos argumentos y de esas acciones, y todo lo que hagas, hazlo con esa grandeza. Si yo voy a hacer algo, si yo voy a hablar, oye, yo voy a hablar porque yo soy el mejor, y entonces ya yo me lleno de eso, y esas acciones van contrastando lo que yo pienso. Recuerda, todo el camino se trata de argumentos y acciones, argumentos diferentes obviamente porque yo ya he pensado mal, y acciones que contrasten eso. Mis acciones tienen que ir en coherencia. Entonces, yo también, otra de las cosas que usaba mucho era que yo me veía al espejo y me decía cosas bonitas, y yo las acciones que ya hacía las hacía pensando bien. Pero recuerda, tienes que darte cuenta, después de darte cuenta, comenzar a pensar diferente, a llenarte de nuevo contenido, de reflexionar mucho, de darse cuenta de esas cagadas que estás pensando, y luego las acciones dirigirla hacia la aceptación. De que cuando hables, oye, hablo como se me dé la regalada gana porque no me importa, porque aquí todos somos iguales y ya está.
llénate de todas esas cosas y haz las acciones en coherencia a eso. Y bueno, chicos, wow, se me largó mucho, pero esta parte es muy importante, por eso quería hacer mucho énfasis en esto. Y bueno, que les vaya súper bien. ¡Pum!